Buenos días, hermanos, hermanas. Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. Espero que tengan un día muy bendecido, que hayan amanecido con la fortaleza que nos da el Evangelio, que espero que tengan un día de mucha felicidad, mucho gozo en el Señor. Y bueno, hermanos, acá estamos una vez más para poder compartir con ustedes la palabra del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le doy al Señor por cuanto podemos estar una vez más con todos ustedes. Saludo grande a todos los hermanos y hermanas que me escuchan, especialmente a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija. El Señor bendiga grandemente, a mis hermanos carnales, a Jacinto, a Celina, a Gustavo y a Rodolfo. Señor bendiga grandemente sus vidas. Gracias le doy al Señor por un día más de vida, por la salud con la cual nos hemos levantado y por la provisión que tenemos completa en Cristo Jesús nuestro Señor para todo lo que necesitamos. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar nuestra prédica en esta mañana. Gracias le damos al Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de poder, Señor amado, predicar tu palabra, dar a conocer el Evangelio de esta gracia maravillosa, preciosa. Puedas tú bendecir, Señor, a todas las almas que se van añadiendo, Señor, a nuestras filas, para que ellos puedan, Señor, llegar al supremo llamamiento de la esposa. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me dé, Señor, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de consuelo, de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahí en Génesis, estamos en el capítulo, habíamos terminado el capítulo 22 de Génesis, pero quería darle un repaso, porque lo estuve leyendo y me encontré con algunas cosas muy lindas que no había visto en la última predicación del día miércoles. Y en el versículo 16 y 17 del capítulo 22, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo. Vio lo que hizo Abraham, ¿no? La fe para alcanzar la bendición tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo la fe, ¿vio? Y por eso estoy de acuerdo con Santiago cuando Santiago dice que la fe sin obra está muerta, ¿vio? Y entonces las obras de la fe es la paciencia, la esperanza, no el amor no fingido. No, la obra de la fe también es servir al otro. Como dice mi amada esposa, ella siempre dice que el amor tiene manos y pies. No, el amor que no sirve, el amor que no camina, el amor que no abandona la comodidad, eso no es de Dios. Uno realmente debe manifestar el amor con los hechos, ¿no? Como hizo nuestro amado Señor Jesucristo, como hizo nuestro amado hermano Pablo, y como hicieron muchísimos, miles y miles de hermanos, ¿no? Que han traído esta gracia, ¿no? a nuestras vidas, como el pastor Emilio Velastiquí, como el hermano Isidoro Velastiquí también, hermanos. El hermano Filemón Amarilla, Señor bendiga grandemente sus vidas, ¿no? El hermano Chacho, de la iglesia Gracia y Gloria, que está acá en Buenos Aires, también allá en Villa Albertina. Fueron hombres que no se quedaron sentados en la casa. Ellos, hasta el último día de sus vidas, aún viven muchos todavía y seguramente que seguirán sirviendo al Señor. Ellos no solamente declararon la fe, sino que
manifestaron la obra de la fe. Pero basado en el texto, ¿no? La fe hizo algo. Y Dios juró, ¿no? Por lo que la fe hizo, ¿no? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque por cuanto has hecho esto y no me has rehusado. ¿Vean? Has hecho esto. ¿Y qué espera Dios de la fe? ¿No? La obediencia. La obediencia. Eso es algo que no se tranza, que Dios considera la fe cuando Él ve la obediencia a la fe. Esa es la fe. La fe siempre obedece, ¿no? Si nosotros somos instruidos por la fe, entonces esa instrucción nos va a llevar a obedecer. Por eso está muy bien la comparación de que somos soldados, ¿vio? A un soldado se le da una orden y él lo obedece. No pregunta, solo obedece, porque fue una orden, ¿vio? Fue un mandato que se le dio. No se va a poner a estar de acuerdo con aquel que dio la orden para obedecerla. Él la obedece, se da la orden y se obedece, y nada más. Y en eso él agrada a aquel que le ordenó. Lo agrada. Y así va escalando de un soldado raso a cabo primero, y bueno, no sé cuántos grados hay ahí, nunca estuve en el servicio militar. Entonces, vemos que la fe siempre obedece a aquel que es la cabeza, a aquel que va dando las direcciones, obedece y ese mismo lo va escalando, lo va llevando a un grado superior en el ministerio o en la administración del Evangelio. Entonces dice que en el versículo 17 dice, bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Pero acá dice que él ha jurado, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Anteriormente, Dios le había prometido a Abraham por la palabra, él le había prometido por la palabra, ¿no? Que Abraham iba a tener una descendencia y que va a ser numerosa, más grande que las estrellas, más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena que estaba a la orilla del mar. Él había prometido eso y nosotros sabemos que Abraham iba a cumplir, por supuesto, pero acá ahora no solamente que estaba la palabra, sino que está el juramento, ¿no? Y acá el juramento está específicamente dirigido a las bendiciones, porque dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré. Bendiciendo te bendeciré. Quiere decir que en la medida que nosotros bendigamos, ¿no? En nombre del Señor, adoremos el nombre del Señor, entonces Dios nos va a ir bendiciendo a nosotros. Bendiciendo te bendeciré. ¿Cómo bendecimos nosotros a las personas? Predicándole el Evangelio a toda criatura. En la iglesia, ¿cómo nos bendecimos los unos a los otros? Ministrándonos la vida, ministrándonos a Cristo, como hacían los hermanos de Berea, ¿no? De Antioquía, los hermanos de Antioquía, ¿no? Entonces, bendecimos y Dios nos bendice. Por eso el dar, no solamente dar dinero, que también está incluido, bendiciendo nosotros somos bendecidos, ¿vio? Por eso muchos hermanos
se quedan en la pobreza espiritual y material por la mezquindad, por la mezquindad. En todo caso no la pueden disfrutar, ¿vio? Siempre ellos ganan por un lado y son como una bolsa que está rota abajo. ¿No? Pierde todo lo que ganan, lo pierde por abajo fácilmente. Porque lo único que hacen es recibir, pero no dan. El dar es bendecir. Bendiciendo te bendeciré. Y Abraham bendijo a Dios. ¿En dónde lo bendijo a Dios? Cuando él estuvo dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio. Nosotros bendecimos a Dios cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Santo, agradable a Dios, ¿no? Para que Cristo pueda manifestar su vida a través de nuestro cuerpo de carne. Entonces, bendecimos a Dios con nuestra vida cuando experimentamos la muerte, cuando renunciamos al yo, bendecimos a Dios para que Cristo viva su vida en nosotros. Y entonces Dios juró, no solamente prometió, sino que Él juró que nos iba a bendecir. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces, nosotros muchas veces decimos, ¿cómo es que Dios no me bendice? Entonces uno se tiene que examinar a uno mismo. Tiene que examinarse y preguntarse si realmente usted está siendo de bendición para Dios primeramente, y segundo para las personas que viven con usted, que la rodean, el vecino, la vecina, todas las personas que se rodean con usted. ¿Usted es bendición o es maldición para ellos? Cuando nosotros somos bendición, nosotros no le damos lo que nosotros poseemos en primera instancia, porque muchas veces pensamos que bendecimos con nuestros bienes, ¿no? Nosotros para ser de bendición en primera instancia le tenemos que dar el Evangelio, porque es como que usted le dé a una persona que vivió en el barro, que durmió arriba de las pajas de un establo, usted le dé un palacio. Esa persona no lo va a poder valorizar todo esto. Esa persona tan acostumbrada al barro y al palacio, tal vez ni siquiera vaya al palacio. Pero cuando usted le da el Evangelio a esa persona como primera instancia, entonces él va a ver la diferencia que hay entre un establo y un chiquero a un palacio. Le va a hacer ver la diferencia, la gracia, ¿no? Y le va a hacer ver que él tiene otra identidad ahora, que la identidad que tenía antes ya se terminó, que él es un príncipe, que él es una persona importante, que él se merece vivir en ese palacio porque alguien pagó el precio para que eso así sea. Entonces, bendiciendo te bendeciré, le dice Dios. Y eso es un juramento. Es un juramento. Y muchas personas no obran por la fe. La fe no obra en ellos, ¿no? En lo práctico, la fe es predicar el Evangelio, entre algunas cosas, ¿no? Predicar el Evangelio. Nosotros no le predicamos el Evangelio a nadie, no bendecimos a nadie. Nos encerramos en nuestras casas, nos encerramos en nuestros cuartos y no salimos a predicarle a nadie. Y así pasa una semana, pasa 2, pasa 3, pasa 4. Nunca traemos un alma a los pies de Cristo, es decir, a la iglesia. Nunca traemos un alma o una familia para que pueda conocer la vida de la iglesia, la vida del cuerpo. Nunca. Ya hace años que estamos, 10 años que estamos, 5 años que estamos y nunca llevó un alma. Entonces no estoy bendiciendo a nadie. No estoy bendiciendo a nadie, porque nosotros, la bendición que Dios nos ha dado a nosotros es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciendo te bendeciré. Entonces, ¿dónde está el juramento? ¿Dónde se cumple el juramento? ¿No? El juramento se cumple cuando, no cuando yo creo,
sino cuando yo presento el sacrificio, ¿no? Presento el sacrificio. Cuando yo bendigo a otra persona, no bendigo con el Evangelio, le predico el Evangelio a otra persona. Para predicar el Evangelio no es fácil. No es solamente hablarle a una persona de la palabra de Dios. Primeramente tiene que haber en nosotros un trabajo de Dios, ¿no? Dios tuvo que haber trabajado en nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Señor, bendiga a la hermana María Espíndola. Gracias, Señor, que tenemos noticias de la hermana María Espíndola. Señor, le bendiga grandemente, hermano. Y bienvenida. Entonces nosotros bendecimos a las personas cuando le predicamos el Evangelio. Cuando nosotros le predicamos el Evangelio a las personas, la estamos bendiciendo. A las personas. ¿Cómo bendecimos a Dios? Nosotros bendecimos a Dios cuando presentamos el sacrificio. Por un lado, presentamos el sacrificio de su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario y presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos presentando dos sacrificios, el sacrificio de Cristo y nuestro sacrificio, nuestra ofrenda. Y entonces Dios está obligado a bendecirnos, porque Él no ha jurado, no solamente nos prometió, sino que juró, ¿no? Que Él juró en el 16, por cuanto por mí mismo he jurado, porque no había otro mayor que Él, dice Dios, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu Hijo, tu único. ¿Cuál es lo más importante para la vida de un padre? El Hijo. ¿Cuál es lo más importante para la vida de una persona? Su vida. Lo más importante es su propia vida. Entonces nosotros entregamos nuestra vida, ¿no? Nuestro yo, ¿no? En sacrificio vivo para bendecir a Dios. Para bendecir a Dios. Entonces Dios está obligado a bendecirnos, ¿no? Dios está obligado por lo que Él lo prometió y Él lo juró. ¿Entiende, hermano? Entonces nosotros no aprovechamos este beneficio. No aprovechamos, nosotros buscamos ser bendecidos por Dios por medio de lo que nosotros hacemos en la carne, por el esfuerzo que nosotros hacemos, el ayuno, la oración, las vigilias. ¿Está mal hacer eso? No está mal hacer eso. Si usted quiere hacerlo, hermano, hágalo. Pero la verdadera ofrenda, ¿no?, con la cual nosotros bendecimos a Dios, es la ofrenda del Calvario de nuestro Señor Jesucristo y nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces podemos decir lo mismo de nuestro altar, ¿no? El Señor proveerá, el Señor proveerá. El Señor se proveyó y ofreció por el pecado en el Calvario. Él se proveyó. Es decir, que Él mismo era sacrificio. Lo estoy leyendo hermano. Lo estoy leyendo de un libro del hermano Copley de Gracia y Gloria. Aquí tenemos, dice el hermano, tenemos la base de toda provisión, ¿no?, para la salvación. Y esto es para todos los hombres, para el espíritu, el alma y el cuerpo. Es decir, que la provisión de Calvario alcanza el espíritu, alma y el cuerpo. Como está dicho de este día, en el monte del Señor será visto. Apuntando al Calvario, apuntando al Gólgota. El lugar de la calavera, ¿vio? Ahí fue crucificado nuestro Señor. ¿Qué es la calavera?, dice el hermano. Sino que la calavera es una ruina. Nosotros éramos una ruina, ¿no? Antes. Estábamos muertos, éramos una calavera antes, ¿no? Cristo murió en lugar de nosotros, ¿no? En lugar de la ruina, Él murió,
Nosotros éramos una ruina y Cristo murió en el lugar de la ruina. Pero ahora somos una construcción, ¿no? Ahora somos una obra primorosa, como dice, ¿no? Somos una obra primorosa de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y un seguro constante lugar, ¿no?, en el tabernáculo del Dios Altísimo. Ahora la promesa de Dios está confirmada a Abraham por el juramento, ¿no? Por medio de juramento. El ángel del Señor lo llama desde el cielo la segunda vez. La primera vez detuvo a Abraham para que no matara o degollara a su hijo, diciendo: yo he jurado por mí, dice el Señor, porque has hecho esto, que no has negado a tu hijo. Con bendición te bendeciré, porque has obedecido. ¿Vio? Y acá esta cosa que muchos hermanos de gracia no entienden. Entonces yo digo que cuando no entienden la obediencia, no entienden la fe. No entienden la fe. Ellos dicen que entienden la fe, ellos dicen que por la fe y por la fe y por la fe, pero ellos viven una vida en desobediencia a la fe, a Dios. No se congregan, viven en el mundo, hablan como el mundo, se hacen amigos del mundo, hermanos de gracia, ¿no? Se separan de sus esposas y se casan con unas más jóvenes, cometen adulterios, fornicaciones, viven conforme a la carne. Los hermanos de gracia, ¿vio? Hacen eso, y según dicen, ellos saben de la fe, ellos tienen la revelación de la fe. La revelación de la fe es la obediencia, ¿no? Esa es la revelación, obedecer, como acá vemos a Abraham, que él obedeció a pesar que tenía que ofender a su hijo. Él obedeció, ¿vio? Y vemos a hermanos de gracia que no se congregan, dejando de congregarse. ¿Cómo es posible que no se congreguen los hermanos que dicen conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Viven una vida más ligada a sus parientes, según la carne, que al Señor Jesucristo. Tendrán que estar ligados más a Cristo, a la vida de la nueva creación. Bueno, ¿por qué has obedecido?, le dice. Te bendeciré porque has obedecido. Ahora fíjese, estos hermanos que no obedecen la palabra, sino que van en contra de la palabra. Cuando decimos que van en contra de la palabra, estamos diciendo que van en contra de la fe. Porque la palabra es la palabra de fe que predicamos, ¿no? Eso nos lleva a obedecer, tanto en lo espiritual como en lo natural. ¿Cuánto conoce usted la gracia y cuántos años hace que no se congrega? Dejó la congregación. ¿Por qué? Porque el enemigo le hizo ver la carne que hay en la iglesia, ¿no? Aunque en la iglesia la carne está así, pero los hermanos no están en la carne, ellos están en Cristo, ¿no? Están en el Espíritu. Los hermanos en la iglesia de gracia siempre están en el Espíritu, no en la carne. Bueno, ahora vamos nosotros a cuán verdadero fue esto para Abraham y también para el Señor. Fue como si Isaac hubiera estado verdaderamente muerto. Cuán maravillosos son los resultados de la obediencia. ¿Vio? Cuando obedecemos, cuán maravillosos son. Cuán profundamente Dios aprecia nuestro corazón sincero, ¿no? Rindiendo su voluntad. Cuán grandemente fue glorificado por esta maravillosa presentación de la muerte a su amado Hijo. Él había dado esta promesa trascendente y eterna a Abraham, antes, mas ahora la jura. ¿Vio? Ahora jura. Le hemos querido confirmar su palabra con juramento, que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, por dos cosas. Podemos tener un fuerte aliento, quienes hemos huido por refugio, a tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso se encuentra en el capítulo 6, versículos 17 y 18 del libro de Hebreos.
Entonces, por dos cosas, tenemos la certeza, la convicción. Primeramente, su palabra era una cosa inmutable. Dios no cambia su palabra, ¿no? Su palabra es algo que Dios no cambia, pero también está su juramento, ¿no? Abraham tuvo dos, el número del testimonio, porque para testigos se necesitan dos. Dos cosas seguras, constante para fortalecer su corazón y manos. ¿Vio? Fíjese, ¿qué nos fortalece a nosotros? La palabra. ¿Qué nos hace a nosotros ser activos en la obra de Dios? Su juramento. Su juramento, no sé, nosotros tenemos una certeza, o tendríamos que tener una certeza, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Dios por dos cosas prometió. Por dos cosas inmutables Dios prometió, ¿no? Que todo lo que nosotros hagamos será recompensado. Una por su palabra, recompensado. Lo que hagamos lo hacemos por la fe, ¿verdad? Todo lo que hagamos será recompensado. ¿Qué hacemos? Venir a la reunión, alabar al Señor, tener la comunión entre los hermanos, perdonándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Eso hacemos nosotros como hermanos en Cristo. ¿Eso va a tener recompensa? Por supuesto que va a tener recompensa, en esta vida y en la que viene. ¿Se da cuenta, hermano? En esta vida y en la que viene va a tener recompensa. Por eso nuestras manos, nuestros pies tienen que estar fortalecidos, no para servir, por supuesto, tienen que estar fortalecidos en la palabra de Dios y en el juramento que Dios nos hizo. Te bendeciré, dice, por cuanto no me has negado, sino que me has bendecido. ¿Cómo bendecimos nosotros a Dios? Con nuestras manos y con nuestros pies y con todo nuestro cuerpo. Servimos al Señor, ¿no? A veces decimos servimos al Señor y no hacemos nada. Estamos apartados de la iglesia, no nos congregamos, ¿no? Estamos más en el mundo que en la congregación. ¿Y usted cree que usted va a ser recompensado por el Señor? Lo que usted recibió es lo único que se va a llevar. Pero aquellos que realmente, ¿no?, presentan el sacrificio, presentan la vida de servicio en la iglesia a través del cuerpo de Cristo, esas personas realmente van a ser recompensadas. Cada cosa que nosotros hagamos, esto de predicar la palabra de Dios, ¿no? ¿Usted cree que es fácil predicar la palabra de Dios en la iglesia, en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde sea, en la calle, yendo de viaje? Nada es fácil. Tenemos ataques terribles del diablo. Pero lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Nuestras manos están fortalecidas, nuestro espíritu está fortalecido, nuestras piernas están fortalecidas porque Dios prometió, ¿no?, que Él nos va a recompensar por su palabra. Él nos juró, ¿no?, que si nosotros alabamos a Dios, Él nos va a recompensar. Y ahí está nuestra fortaleza, ¿no? Creemos que cuanto más nos distanciamos de la vida de servicio, vamos a tener una mejor preparación espiritual, pero no es así. La vida práctica, la vida de servicio incluye a la preparación espiritual que nosotros tenemos que tener, incluye la vida esa. Entonces fíjese lo que dice acá la palabra de Dios. Su palabra era una cosa inmutable, su juramento es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y estas cosas inmutables son para nuestra consolación, ¿no? ¿Para quiénes? Los herederos de la promesa. Nosotros somos alentados por la inmutabilidad de su consejo. Él no solo nos ha dado su palabra para que, así como Abraham, seamos contados justos por la fe, es decir, justificados, sino que Él nos ha jurado bendecirnos en su simiente, en la simiente de Abraham, en Cristo, ¿no? Pero Cristo no está muerto solamente, sino que Él vive en nosotros.
Y en la medida que Cristo se manifieste en nosotros, nosotros vamos a ser recompensados. Por eso no va a quedar sin recompensa. Lo cual es Cristo, ¿no? Como dice ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 16, hermanos. Acá. Téngame un poquito de paciencia. 3:16, dice así: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, las cuales Cristo. ¿Se da cuenta? Dios hizo esa promesa. Él juró por sí mismo, porque no pudo hallar a alguien más grande o más alto, por lo tanto nadie puede hacer su palabra o puede anular su palabra. Todos los pueblos del mundo un día serán bendecidos a causa de la fe de Abraham, por lo cual es asemejada a la fe de Dios, la fe de Abraham. Porque él entregó a su hijo a la muerte y fue levantado en figura, mas Dios verdaderamente entregó a Jesús a la muerte de la cruz y fue verdaderamente levantado de la muerte para nuestra justificación. Su simiente será como el polvo de la tierra, es decir, cubrirá la tierra. Todas las naciones serán benditas en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? Qué esperanza, ¿no? Qué certeza, qué tranquilidad, ¿no? La tierra va a ser inundada de la simiente de Cristo, de la simiente, va a ser inundada, un pueblo inmenso poblando la tierra, ¿no? Recibiendo las bendiciones que Dios va a dar. Después de estas cosas, Abraham e Isaac regresaron a los jóvenes y todos se levantaron y tornaron a Berseba. Eso en el versículo 19. Esto figura lo que aconteció después del Calvario. Cristo regresó a sus discípulos en la persona del Espíritu Santo, ¿vio? En realidad el Padre, Hijo y Espíritu Santo vinieron a morar con ellos, ¿no? ¿En dónde? En el pozo del juramento. Y ahí, y por eso no me acordé el otro día, porque yo me confundí el juramento ese con otro juramento, por eso no me acordé. Pero acá el pozo del juramento se llama pozo del juramento porque Dios juró, ¿no? Dios juró. La segura, inmutable palabra de Dios. Esto significa, la fe aún está permaneciendo en la promesa de Dios. No han sido todavía todas comprendidas en manifestación exterior. La rueda de Jehová, el gobierno, gira lentamente, pero gira sumamente segura, aunque la promesa demore todavía en aparecer. Pero ahí está. Y nuevamente leemos, y sucedió, ¿vio? En el versículo 20. Y aconteció, dice, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Fue dicho a Abraham que Milca, su esposa de Nachor, su hermano, había tenido hijos, y entonces siguen sus nombres, los nombres de los hijos de Nachor siguen. Lo de arriba responde al presente fertilidad de la familia de la fe. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Claro, claro, es lógico. ¿Por qué? Porque no puede haber fruto si no hay simiente. Y no puede haber simiente si no está la palabra. Porque la palabra, Jesús es la palabra. Él es el Espíritu que da vida. Es la palabra, es la simiente. Si nosotros no sembramos la simiente, entonces no va a haber frutos. No va a haber cosecha. Si nosotros nos encerramos en nuestras casas y nos encerramos en nuestros corazones y en nuestras comodidades, no va a haber fruto, no. Muchas veces nosotros decimos, Señor, envía a aquellos que van siendo salvados. Pero ¿quién está siendo salvado si nadie predica? Predica la salvación a las almas. Cada iglesia local debe hacer su trabajo local. Cada iglesia local tiene que hacer su trabajo local. Y para hacer el trabajo local se necesita
¿no?, la autoridad, el gobierno y el sometimiento a esa autoridad, a ese gobierno que da la dirección para que se pueda cosechar, ¿no?, el fruto de la predicación. Pero resulta que a los que gobiernan no nos reconocen aquellos gobernados. Los que son gobernados no los reconocen. En vez de ponerse de acuerdo con ellos, ¿no?, y seguir la dirección que ellos dan, entonces se encierran en sus corazones, en sus mentes y en su casa, ¿no?, atesorando en sus corazones la rebeldía y la desobediencia. Entonces eso nunca va a ocurrir, nunca va a haber fruto, nunca van a haber almas nuevas, nunca van a haber personas que vengan y multipliquen la cantidad de miembros en el cuerpo de la iglesia local. Hay que hacer el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el trabajo. ¿Estamos haciendo el trabajo? No, no estamos haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos tener fruto? ¿Cómo queremos que la iglesia se llene? ¿Cómo queremos que la localidad en la cual nosotros vivimos no haya tanto poderío satánico a través de la brujería, de la hechicería, del espiritismo, de la magia negra, magia roja, de la umbanda, quimbanda y tantas religiones que hay en nuestros barrios, que están inundados nuestros barrios de esas religiones paganas, adorando a los demonios? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. No predicamos a nadie. Tenemos la simiente, pero la tenemos escondida en nosotros, a Cristo en nosotros. Y nosotros tenemos que dar a conocer, porque acá está hablando de que el hermano de Abraham tuvo 8 hijos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Con qué vamos a ir? Con la simiente. No vamos a ir con otra cosa que no sea Cristo. Entonces, inmediatamente después de que los discípulos fueron calificados y acreditados por la investidura de lo alto. ¿Cuál fue la investidura de lo alto? Fueron llenos del Espíritu Santo. Acá vemos que Jesús sopló 2 veces. ¿No? Yo siempre lo vi como que sopló una sola vez. Jesús sopló 2 veces. Sopló cuando, ahí en Juan capítulo 20, 21, vamos a leerlo, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Juan 20, dice así: en el 22, 21 y 22, Juan 20, 21 y 22. Entonces le dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo, ¿no? Acá dice tomad. Ahora fíjese, ellos tenían que tomarlo por la fe. También, ahora me estoy dando cuenta de que acá dice tomad el Espíritu Santo, la versión 1099, ¿no?, de la Biblia. Sopló y le dijo: tomad el Espíritu Santo. Fíjese que Jesús mismo sabía la importancia, ¿no?, del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, porque él sabía que sin el Espíritu Santo no lo iban a poder hacer, ¿no? No iban a poder ellos predicar el Evangelio. No iban a poder ellos dar a conocer el Evangelio. Muchos recibimos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se ha apagado por la carne, por la vida de la carne. Pero ahora Dios quiere nuevamente reavivar el Espíritu Santo en nosotros por medio de la palabra, ¿no? La palabra, ¿no?, aviva el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra cabeza, aviva el Espíritu Santo. Pero Jesús sabía la importancia, ¿no?, del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, por eso sopló y dijo Jesús a los discípulos:
le dijo, tomad el Espíritu Santo. Tomad. Dice, y como hubo dicho esto, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. Pero en el versículo anterior dice, entonces les dijo Jesús otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Vio? Ir a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿no?, será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero fíjese que no podían ellos hacer esa tarea sin el Espíritu Santo, sin creer en el Espíritu Santo, porque ellos recibieron el Espíritu Santo literalmente cuando vino sobre ellos bueno, como vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué dice que Jesús? Acá está el primer soplo de Jesús. Jesús sopló por la necesidad que él vio que los discípulos tenían para enviarlos, ¿no?, a predicar el Evangelio. Para enviarlos a predicar el Evangelio. Necesitaban el Espíritu Santo. Nosotros no estamos en el lugar de los discípulos, ¿no?, sin el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Nosotros, muchos cristianos, no tienen el Espíritu Santo porque no creen, ¿no? Jesús sopló sobre los discípulos y ellos tenían que, ¿cómo dice? Ellos tenían que tomar el Espíritu Santo, tenían que tomarlo por la fe. Por la fe ellos tenían que creer que ese soplo era el Espíritu Santo con la cual ellos estaban ahora investidos. Ese es el primer soplo de Jesús. El segundo soplo de Jesús fue en Hechos capítulo 2, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Y dice, desde el versículo 1 vamos a leerlo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio. Un soplido, un viento recio. ¿Quién sopló? ¿Y quién va a soplar? Fue Jesús, el Cristo resucitado. Mejor dicho, fue el Padre quien sopló. Porque esperar la promesa del Padre. Entonces hubo dos soplidos, ¿no? Dos soplos, por así decirlo. El de Juan capítulo 20, versículo 22 o 21, y el segundo soplo fue el de Hechos capítulo 2, versículo 2. ¿Vio? La importancia del Espíritu Santo para poder hacer la tarea. Pero nosotros no vamos a recibir el Espíritu Santo estando en comunión con la carne. No vamos a ser renovados con el Espíritu Santo estando en comunión con la carne. Por eso la circuncisión, la separación, ¿vio? Entonces dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? ¿Cuándo fueron calificados ellos para predicar el Evangelio? Cuando recibieron el Espíritu Santo. Los dos soplos. Porque fíjense en que ellos, cuando Jesús sopló sobre ellos fueron al aposento alto. ¿No? Porque el Espíritu Santo no los capacitó a ellos para decirlo, para ir y predicar el Evangelio. Ellos necesitaban el poder también. Necesitaban el poder y eso lo recibieron en el Pentecostés. Y en el Pentecostés fueron salvadas 3.000 almas por la predicación de un solo hombre, que fue el apóstol Pedro. Entonces, ¿usted quiere trabajar para el Señor? ¿Usted quiere servir al Señor? Mire, si Jesús vio lo importante que la persona que iba a servir al Señor recibiera el Espíritu Santo, y no solamente el Espíritu Santo, sino el poder del Espíritu Santo, entonces usted tiene que preocuparse por eso. Tiene que preocuparse por eso. ¿Usted siente en su corazón que tiene el Espíritu Santo? Amén, pastor. ¿Usted siente que usted tiene el poder del Espíritu Santo? ¿No? ¿Dónde se ve ese poder? No solamente en la manifestación de la vida de Cristo en nosotros, sino en el servicio, en la vida de servicio. ¿Cuándo servimos a Dios? ¿No?
cuando vamos por todo el mundo predicando el Evangelio. Bueno, estaban investidos ellos, fueron calificados, fueron acreditados por la investidura de lo alto, ¿no? Con el poder de lo alto fueron ellos, ¿no? Ellos fueron capacitados por el poder de lo alto. No es lo mismo un hermano que tiene el Espíritu Santo que un hermano que no lo tiene. Un hermano que no tiene el poder del Espíritu Santo no puede sostener su prédica. No lo puede sostener. Al poco tiempo usted lo va a ver retrocediendo, caminando en la carne y yéndose al mundo. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo es sostenido por ese poder. Un hermano que tiene el Espíritu Santo, pero que no tiene el poder del Espíritu Santo, ese hermano deja de congregarse. Tiene el Espíritu Santo por la fe, por supuesto, pero no tiene el poder del Espíritu Santo porque el poder del Espíritu Santo todavía no lo recibió, por eso no tiene el poder para sostenerse en la vida de la iglesia. Necesita el poder del Espíritu Santo. La renovación, porque muchas veces necesitamos la renovación del Espíritu Santo, por cuanto muchas veces sufrimos luchas, pruebas que van desgastando. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Cuándo apagamos el espíritu? Cuando menospreciamos las profecías. ¿Qué profecías? Las enseñanzas de los pastores que muchas veces nos enseñan. Entonces fíjese que había 8 hijos que le habían nacido a Nacor, ¿no? Y el número 8 es el número de la nueva creación. Nacor y Milca, ellos nos dan un maravilloso tipo de la unión de Cristo y su iglesia. El nombre de Milca significa reina y Nacor significa bufador. ¿Vio? Y esto, bufador, significa uno que ríe fuertemente o uno que sopla poderosamente a través de su nariz, que sopla a través de su nariz, ¿vio? Y esto de bufador está relacionado con nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. Él sopló poderosamente sobre la iglesia en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo cayó sobre los discípulos, reunidos en el aposento alto. Llegaron a ser tan poderosos ellos, a través del enérgico soplido, y 3.000 almas fueron salvados en un día. No, Isaac rió silenciosamente y constantemente, pero Nachor rió fuertemente, engendró 8 hijos en una gran familia unida a Milca la reina. Claro, 8 hijos, ¿no? Habla de la nueva creación. Todo proviene de la fe. Todo proviene de la fe. Ahora fíjese que Betuel, el 8º hijo, es de alguna manera notado porque él, como siendo el padre de Rebeca, no, Betuel, era el papá de Rebeca, quien se pone en pie más adelante como una muy perfecta y completa figura de la novia de Cristo, de Isaac. Entonces, acá vemos una compañía pequeña sacada del cuerpo entero de Cristo. Betuel significa uno que señala a Dios. Betuel representa al verdadero y fiel testigo de Dios en el mundo entero. Toda la iglesia no puede reclamar este lugar o nombre. La mayoría aún de los verdaderos creyentes resultan deficientes en este respecto. Están temerosos de dar testimonio del Señor ante la burladora despectiva multitud. Pero observe que es Betuel de quien Rebeca sale, y esto enseña claramente que la iglesia entera no es la novia de Cristo. Ella es engendrada de Betuel. Esto es especialmente notado y enfatizado aquí. Entonces acá hay muchas cosas, ¿vio?, que uno tiene que entender y comprender. Pero yo lo que quiero subrayar antes de terminar, hermanos, hermanas, amadas, no, que la vida de servicio tiene recompensa.
Y la recompensa se la da Dios. Por eso vamos a estar delante del trono de Cristo algún día. Nuestra resurrección ya está asegurada. Nuestro cuerpo resucitado y glorificado ya está asegurado. Pero hay otras cosas. Ser la esposa de Cristo, por ejemplo. Llegar a ser la esposa, estar en las bodas del Cordero. Estar en las bodas del Cordero como vencedores sentados en el trono y alrededor del trono. Y estar en el reinado de Cristo, reinando juntamente con Cristo, eso no está asegurado. Eso hay que ganarlo. ¿Cómo lo ganamos nosotros? ¿No? Glorificando el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo glorificamos nosotros el nombre del Señor? ¿No? A través de una vida de servicio. ¿No? Muchas veces nosotros nos vemos cómo vamos retrocediendo y hacemos retroceder la alabanza a Dios. ¿No? No vemos eso. Nosotros tenemos que ver que cuando en una iglesia no hay escuelita dominical, ¿no? Cuando la carne a través de Satanás, o Satanás a través de la carne logró que no haya escuela dominical en la iglesia, eso es una derrota muy grande. Cuando Satanás logra que no haya reuniones de jóvenes en la iglesia, cuando Satanás logra que no haya reuniones de matrimonios dentro de la iglesia, enseñanza para las esposas, enseñanza para los esposos, cuando no, en la iglesia no hay ministerios, de los diferentes ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, todo eso es un retroceso. Eso no le trae gloria al Señor, eso le trae vergüenza. Pero ¿para qué estamos nosotros? Los hermanos que estamos en la localidad, que nos congregamos en la localidad, para traerle gloria al Señor, para traerle gloria al Evangelio. Pero resulta que el Evangelio no tiene gloria, tiene vergüenza. ¿No? Porque ¿cómo vamos a levantar nosotros la cabeza delante del otro hijo de Abraham que se llamaba, la esclava se llamaba Agar, Ismael? ¿Cómo nosotros vamos a levantar la cabeza sobre los hijos de Ismael cuando ellos tienen escuela dominical, reunión de jóvenes, ministerio? Tienen todo eso y nosotros no tenemos. O las iglesias de gracia, a eso me refiero. Las iglesias de gracia no tienen. No tienen ministerio. Eso es una vergüenza. Así no vamos a alcanzar las bendiciones de Dios. No estamos bendiciendo el nombre del Señor. Abraham bendijo el nombre del Señor y Dios juró por sí mismo que lo iba a bendecir. Entonces nuestra vida de servicio, cualquier servicio que usted haga en la iglesia, eso tiene recompensa. Tenga la plena seguridad. Cualquier negación de su propia vida, de la vida de su alma, ¿no? Usted niega la vida de su alma para que Cristo more en usted, viva su vida en usted, se manifieste a través de usted, eso no quedará sin recompensa. Eso Dios lo va a recompensar delante del tribunal de Cristo algún día. Pero muchos saldremos avergonzados de su presencia. Aún siendo salvos, aún teniendo la vida eterna, aún teniendo un cuerpo glorificado, pero no semejante a la gloria suya, sino una gloria inferior. No saldremos de su presencia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que alentar a nuestra alma, hablar a nuestro corazón como lo hizo David. Vio que David dijo, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de ese beneficio. Nosotros tenemos que hablar con nuestra alma y decir, alma mía, ¿no? Fíjate cómo Cristo dio su vida por nosotros. Fíjate cómo Dios nos ha bendecido con la vida eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿No? Alma mía, alaba al Señor, glorifica, sirve al Señor. ¿No? En el alma está la mente. Está la mente. Y entonces nosotros tenemos que buscar eso en nosotros. No en el otro. No se preocupe si el otro no sirve al Señor. No se preocupe si la hermana que está a su lado no sirve al Señor. Lo importante es que yo sirva al Señor. ¿No? Pastor, ¿qué puedo hacer, pastor? ¿Hay alguna tarea en la cual yo puedo ocuparme? ¿No?
hay algo que pueda hacer sabiendo que del Señor voy a recibir bendiciones por servir, porque mi vida de servicio al Señor es lo que lo enaltece al Señor. El Señor es alabado a través de mi vida de servicio, no cruzando las manos ni cruzando los pies. Así no es glorificado el Señor. No, la vida que está en nosotros es una vida activa. Veo como usted no va a ver a un joven sentado muchas veces. La mayoría de las veces los jóvenes están caminando, están sirviendo, están haciendo deporte, están estudiando, siempre están en actividades los jóvenes. ¿Por qué? Porque son jóvenes, porque tienen una vitalidad. ¿No? Nosotros los viejos ya estamos sentados, ya la vitalidad se fue. Pero ya no es que podemos hacer tantas cosas ahora. Pero está la vida de Cristo en nosotros. Este viejo hombre se va desgastando, pero el interior se va renovando cada día más y más y más. Esta vida de servicio que nosotros ofrendamos al Señor, esto tiene recompensa. Sirva al Señor. No mira al otro si sirve. No espere que el pastor venga y le diga, hermano, haga tal cosa. Usted es guiado por el Señor. Usted es guiado por el Espíritu Santo a hacer lo que tiene que hacer. Eso no quiere decir que el pastor no le vaya a decir en algún momento, le vaya a decir, hermano, por favor, ¿podría hacer esta tarea? Y usted se tiene que sentir, pero privilegiada que el pastor le esté indicando o le esté pidiendo que usted sirva en alguna área de la iglesia. No, eso no tiene que ser una carga pesada. Tiene que ser un privilegio. ¿Se da cuenta? Bendiciendo te bendeciré. ¿Cuándo bendecimos nosotros? Cuando servimos. ¿Con qué bendecimos nosotros? Con el Evangelio. Predicando el Evangelio. Estamos sirviendo al Señor. ¿No? Predicando el Evangelio. Damos a conocer las buenas nuevas a las personas. Eso tendrá recompensa. Eso el Señor no lo tomará así livianamente, sino que nos bendecirá. Bendiciendo te bendeciré. ¿Qué seguridad tenemos nosotros? Tenemos su palabra y su juramento. Y su juramento. Espero que esta palabra le sea de bendición a su vida, hermano, hermana. No, porque tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? No de bendecir el nombre del Señor. Nosotros tenemos que bendecir su nombre, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, o de lo que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos que bendecir el nombre del Señor. Primeramente acá, en nuestra propia vida, ¿no? Y después bendecirlo a las personas que nos rodean, predicándoles el Evangelio. No le vaya a bendecir con nada material como primera instancia. Como primera instancia usted le tiene que decir, Jesús te ama. Dios te ama. Esa es la primera bendición que ellos tienen que tener, ¿no? Y después, después sigue que ellos tienen que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es una bendición muy grande para la vida de ellos. Doy gracias al Señor, hermano, por haberme permitido compartir con ustedes esta palabra. Creo que ahora sí terminamos el capítulo 22. Vamos a empezar el capítulo 23, a ver hasta dónde el Señor nos lleva. Yo quería ya empezar con otro libro, pero bueno, vamos a ver qué dice el Señor. Oren por nosotros, hermanos. Les pedimos mucha oración. Oren por nosotros. Ustedes saben la petición que nosotros tenemos delante del Señor, ¿no? Para poder salir a predicar el Evangelio, para ir a otros lugares donde este Evangelio no se conoce. Queremos salir a predicar el Evangelio, queremos salir a predicar con buena salud, con mucho entendimiento de la palabra, con mucho poder del Espíritu Santo. Necesitamos que oren por nosotros para que se nos abran puertas, para poder extender este mensaje o este Evangelio de la gracia. Oren por nosotros, por nuestra querida iglesia local, ¿no? Y por todos los hermanos que estamos en esta iglesia local también. También le pedimos oración por la hermana Liliana, esposa de nuestro amado hermano Gustavo Viperaguirre. El Señor conoce, el Señor bendiga a nuestra hermana, la bendecimos. En el nombre de Jesús la bendecimos, aleluya. Y bueno, por nuestro querido y amado hermano Antonio Villarreal, el Señor le bendiga, nuestra hermana
Norma, ¿no? El Señor le bendiga también a ella. Y a todos los hermanos que nos conocen, les abrazamos y le amamos en el amor de Cristo. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti, dándote las gracias, Señor, por habernos permitido poder dar a conocerte a ti, Señor, a través de tu palabra, por el Espíritu. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No se olviden de compartir, no se olviden de avisarnos, ¿no? O comunicarnos cómo están experimentando esta palabra en sus vidas. ¿Qué resulta? ¿Qué produce esta palabra en el corazón de ustedes, en la vida de ustedes? No se olviden de los comentarios, hermanos. Nosotros no nos vamos a ofender. Un abrazo. Oren por nosotros. Señor les bendiga. Nos estamos viendo el día lunes de 9 a 10 de la mañana.